¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro y hoy en nuestro programa vamos a hablar de un tema, creo yo, ahora veremos a ver si estoy lo cierto o no, que es poco conocido por la mayoría de los ciudadanos. Me estoy refiriendo al mundo de las antigüedades y el coleccionismo. Hombre, dicho así, todo el mundo sabe lo que son las antigüedades y un anticuario y qué es el coleccionismo, pero conocer el tema creo yo que no lo conocemos la mayoría de los ciudadanos. Bueno, pues para hablar de este interesante, me parece a mí, y apasionante tema, me acompaña una persona que ustedes conocen perfectamente porque suele ser habitual en nuestros programas, nos acompaña en muchos de nuestros programas y además él es un gran conocedor de este mundo que les comentaba. Él es Manuel Fernández Moriche. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estamos? tal, Mabel? Pues encantado de estar una vez más contigo, Y en compartiendo una faceta tertulia. Bueno, pues una faceta diferente. diferente, sí, la verdad es que yo creo que es la primera vez que tengo oportunidad de abordar esta cuestión contigo en un programa. Y tú has definido la cuestión con una palabra que es muy acertada, que es apasionante. Apasionante. Probablemente cuando en el transcurso de la conversación supongo que seré capaz de trasladar a nuestros espectadores la pasión que a todos los coleccionistas y a todos los estudiosos nos transmite lo que es el arte, las antigüedades y el coleccionismo en general. Pues me gustaría que empezaras por decirnos qué es el coleccionismo, porque ya, como yo les decía, todo el mundo sabemos que la gente colecciona, sobre todo lo de los sellos, que es algo que siempre se ha oído, y las antigüedades, porque todos sabemos que hay anticuarios que venden cuadros y poco más, pero yo sé que esto es mucho más profundo y que además esto es algo que se inicia casi siempre en la infancia, Pues verás, pero te acompaña toda la vida. claro, es que es una pregunta, es una pregunta compleja y intentaré explicarme. Evidentemente todo el mundo sabe lo que es el coleccionismo y muchos de nuestros espectadores serán coleccionistas. Pero claro, el coleccionismo es que tiene tantas aristas, tiene tantas facetas, que yo creo que es lo que le hace una actividad apasionante, una actividad enriquecedora y, como tú decías bien, una actividad que te acompaña a lo largo de tu vida. Casi todos hemos empezado de niños, pues como decías, la colección de sellos, las monedas, las vitolas, etcétera, etcétera, Que no etcétera. tiene nada que ver con las colecciones de cromos que hacen los niños. Bueno, ¿por qué no? Sí, ¿Por qué no? Al final, el coleccionismo tiene algunas características muy determinadas que las podemos trasladar a cualquiera de los sectores que podamos abarcar en nuestra actividad como coleccionistas. Y los cromos es una manera de iniciarse. ¿Por qué? Porque al final tú lo que persigues hay una búsqueda, hay un interés en agrupar, hay un interés en disfrutar de tu posesión, digamos, porque al final tú eres poseedor de algo que te ha costado tiempo, que te ha costado dedicación, que te ha costado dinero. Evidentemente estamos hablando de lo mínimo, que son los cromos que te regalan con el pan de molde, por ejemplo. A partir de ahí lo vamos refinando, vamos ajustándolo a nuestros gustos, lo vamos ajustando a nuestras posibilidades, lo vamos ajustando a nuestros intereses. Y cuando hablo de posibilidades no hablo solo de posibilidades económicas, que también muchas veces hablo de posibilidades de espacio. Hay colecciones de todo tipo, hay colecciones que tú puedes meter en un cajón, pero hay colecciones que necesitas una nave industrial. Porque hasta ese punto, por Manuel. supuesto, porque el coleccionismo al final, otra de las características que tiene es que de alguna manera te vuelves un depredador. Hay una búsqueda continua de la pieza que a ti te puede interesar. Digo de la pieza o de las piezas, casi siempre de las piezas. Una vez que la consigues, la satisfacción es inmensa y ya forma parte de tu vida, ya es una pertenencia tuya, que normalmente no te satisface tenerla guardada en un armario, en un cajón, te gusta tenerla expuesta, porque te gusta disfrutar de ella, te gusta incluso presumir. Una de las cosas que más nos puede gustar a los coleccionistas es compartir pues con amigos, familia, visitantes y sobre todo, qué decir, con los colegas Eso iba a decir yo. del mundillo, presumir de alguna manera de tus pertenencias, ¿no? Y compartes la posesión siempre pues con esa satisfacción de que es tuya, eso está claro. Pero hay una faceta que sí me gustaría señalar del coleccionismo y lo digo por experiencia propia. Para ser un buen coleccionista hay que ser un buen estudioso.
Lamentablemente, en el mundo de hoy, y dar las posibilidades técnicas que hay, pues la falsificación, la copia, que es un tema que merecería un capítulo concreto, están a la orden del día. Ninguno estamos exentos, y el que diga que alguna vez no le han engañado o no le han colado una pieza falsa por auténtica, probablemente mienta. Por lo tanto, la mejor manera de combatir eso es la investigación, estudio, tiempo, cotejar, tocar, oler, visualizar. Bueno, esto al final requiere un tiempo, y ese tiempo se traduce en enriquecimiento personal. Evidentemente, yo te digo, yo sé hoy muchísimo más, y nunca sabré suficiente, sé hoy muchísimo más que cuando empecé a coleccionar. Claro. A base de consultar libros, ahora por supuesto con la facilidad que tenemos con la red, pues es magnífico, ¿no? Que tú, en una búsqueda simple, puedes investigar fabricantes, materiales, épocas, en fin, infinidad de cosas. Pero Manuel, tú tienes una inquietud desde niño por coleccionar objetos o lo que quiera que sea, que se va incrementando con el paso de los años. ¿Y de dónde te nutres? Ya sé que has dicho investigar y tal, pero dices, disfrutas con los colegas. ¿Dónde te encuentras? ¿Cómo funciona este mundo? Que es lo que yo creo que en definitiva no sabemos. Sí. Porque supongo que no te vas a las tiendas de anticuarios, que también, y recorres todas las tiendas de anticuarios del mundo mundial, sino que hay ferias, Hay de todo. Hay de todo, ¿verdad? Hay de todo, porque empezaré diciéndote que se colecciona de todo. La cosa más absurda que te pueda parecer, siempre hay alguien que está interesado en ella. Piezas que tú verías en la calle y ni te molestarías en agacharte a recogerla, para gente determinada tiene un valor intrínseco, y se pagan cantidades importantes por cosas que a ti o a mí, en facetas que no controlo, me parecen desproporcionadas. Evidentemente, todos podemos llegar a entender lo que es el coleccionismo de arte. El coleccionismo de coches antiguos, por ejemplo, clásicos, que se llaman. Bueno, eso, objetivamente somos conscientes del valor que tiene, pero luego cualquier cosa es coleccionable, cualquier cosa, desde sacapuntas hasta, bueno, en los últimos años, por ejemplo, se ha puesto de moda coleccionar las chapitas que vienen en los tapones de cava antes de abrirlas. Eso te iba a decir, pero yo tengo un amigo que colecciona la chapita de arriba de los tapones del cava, pero tiene que ser que la haya bebido él. Bueno, esto ya son matices, rarezas. Ya. Y tengo una amiga que colecciona dedales. Sí, y cucharitas de distinta procedencia, en fin, insisto, todo es susceptible de ser coleccionado a priori, ¿no? Sí, pero mi amiga, la que colecciona los dedales, mi amiga Roble, pues ella que los compra ella allí en los lugares de destino donde ella se va, de vacaciones o de lo que quiera que sea, o por trabajo, y busca el dedal para comprarlo. Pero no es lo mismo, creo yo, no lo sé, que lo que tú me estabas comentando de estas personas que investigan, que buscan a través de otras personas. Claro, pero verás... Porque tenéis una red, que por cierto, hay una web que tienen ustedes en pantalla y que se la recordamos también. Sí, un correo electrónico. Un correo en el que se pueden poner en contacto contigo personas que estén interesadas en este mundo. Efectivamente, intentaremos en la medida de lo posible pues resolver las dudas que puedan tener, incluso asesorar, hacer tasaciones y, ¿por qué no?, si están interesados en deshacerse de determinadas piezas que puedan ser de interés, pues estaríamos encantados de verlo y, bueno, ya hablaríamos del asunto. Pero volviendo a lo que tú me comentabas, no es lo mismo ir a Ámsterdam y comprar una cucharita de recuerdo, que sí, es coleccionable, porque vas a juntar con el resto de tal, que la pieza que no es llegar a una tienda, abrir la puerta, cuánto es, tenga usted, me la llevo. No. Una faceta interesante del coleccionismo es la búsqueda. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se accede a estas piezas? Bueno, evidentemente los cauces son conocidos y menos conocidos. Los conocidos, que puede ser por las tiendas profesionales, las páginas web especializadas, etc. Pero luego, claro, la fuente inagotable, y yo diría que la más apasionante, bueno, pues son los mercadillos, son los rastrillos, son
son aquellos lugares donde a priori no tienes ninguna certeza, o casi ninguna, de que puedas encontrarte con la pieza que buscas o con una pieza que te pueda interesar. Y esas, yo diría, que son las ocasiones y las búsquedas que más satisfacción producen, porque al final, bueno, ir a una tienda en la que vas, sabes, tienes la garantía de que va a haber lo que buscas, lo compras y te vas, es una mera cuestión de dinero. Pero lo otro tiene el aliciente, tiene el picante bueno, pues no sé qué me va... Como no que sé. tiene ahí un sentimiento. Efectivamente, efectivamente. Y yo creo que son las situaciones que más satisfacción producen. A partir de ahí, pues conforme vas profundizando en tu colección, todas las colecciones tienen valor, ¿eh? No hay que ser un potentado para tener una colección de la que puedas presumir y de la que puedas estar orgulloso. Todos los coleccionistas están o estamos orgullosos de nuestras colecciones. Evidentemente el tener dinero ayuda. Suele pasar en casi sería todo. absurdo decirlo Casi contrario. todo en la vida. Pero bueno, a cualquier escala, una satisfacción hecha con dedicación y con interés siempre te produce esa satisfacción. En lo que se refiere, por ejemplo, al mundo del arte, ahí ya estamos hablando de palabras mayores. Hay estudios que nos dicen que el 16% del patrimonio cultural de nuestro país está en manos de coleccionistas privados. ¿Esto qué quiere decir? Estamos hablando de un país como el nuestro que es inmensamente rico en patrimonio cultural, pero sin embargo somos un país que no se caracteriza por su amor o por su respeto a los objetos del pasado. Quiero decir, rápidamente nosotros, y cuando digo nosotros digo los españoles, tenemos una tendencia a, buf, esto que viejo, me lo quito de en medio y... No, es claro, pero es que ¿cuándo distingues entre viejo y antiguo? Claro, porque, es que no es lo mismo. Porque es que hay un momento en que las cosas dejan de ser, digamos, aptas para el uso, ya tienen un cierto tiempo y tú ya lo consideras viejo. Eso que ahora está tan de moda que se llama vintage, Sí. pues es lo que hace 2 días era lo que te encontrabas en un contenedor en la calle y lo cogías. Bueno, pues alguien muy avispado ha decidido darle un término bastante más sofisticado, lo llama vintage, lo pone en el mercado y bueno, pues con esa novedad, ese cierto snobismo, hace que se valore ahora algo que antes no lo creíamos ni regalado. El mueble de formica, el vaso de vidrio verde, no voy a decir la marca, que todos hemos tenido en casa cuando éramos niños, etcétera. Pero hay un momento en el que las cosas pasan de ser viejas a ser antiguas. No voy a referirme a lo que de una manera estándar se entiende que todo objeto que tiene más de 100 años pasa a ser antiguo automáticamente. No. Es una manera, hay cosas que sí, es una otras manera, que no. claro, pero es una manera de establecer una franja, de establecer un criterio en el que nos podemos basar si queremos. Pero es cierto que las piezas viejas adquieren el paso del tiempo, les proporciona una pátina, por supuesto les proporciona un valor, y luego hay cosas que objetivamente el paso del tiempo enriquece. Su propia conservación, su propio estado, en qué manos ha estado, de dónde proviene, si tiene una certificación de origen, tratándose de un cuadro, si es de un pintor posteriormente reconocido. Generalmente mientras los pintores, o mejor dicho, cuando los pintores fallecen es cuando su obra empieza a cotizarse más, porque obviamente ya no hay posibilidad de que el autor aumente la producción. Bueno, hay infinidad de factores, pero como te decía, el 16% aproximadamente se estima del patrimonio en manos privadas. Y esto lo quiero subrayar porque me parece también muy importante señalar que una faceta de los coleccionistas es la conservación del patrimonio de un país. ¿Cuántas cosas, de no estar en manos de un coleccionista que las valora, que las aprecia y que las cuida, se habrían perdido? Sí, ¿Cuántas cosas? Muchas. ¿Cuántas cosas? Yo tengo cierta experiencia en el mercado anglosajón, donde, por ejemplo, el concepto es totalmente distinto. Prácticamente nadie tira nada. Nadie. También es verdad que, bueno, pues por la sociedad anglosajona, pues el tipo de vivienda, tiene más espacio, te permite almacenar. Aquí, ¿quién va a dedicarse a guardar en un piso de 80 metros o de 100 metros los muebles? Ya no te digo de la tatarabuela, porque si son de la tatarabuela, a lo mejor o los expones o los vendes, pero si son de la abuela, ya son antiguos, son feos, son viejos, tal, no sé qué, no sé cuánto, me los quito de en medio. Y luego también cuánto daño ha hecho, desde mi punto de vista, y ahí no soy objetivo,
cuánto daño ha hecho el concepto nórdico de minimalismo, de estética, de mobiliario, en fin, a mí me parece un poquito de gusto dudoso, pero en fin, entiendo que crea una atmósfera ligera, una decoración bastante asequible. Bueno, no es lo mismo y no todo el mundo también tiene el mismo gusto por todas las cosas, por eso el coleccionismo es tan amplio, te ofrece la posibilidad de coleccionar lo que quieras, como decía antes. Y dentro de esa variedad tan amplia que hay, ¿qué es lo que... supongo que eres coleccionista de varias cosas, no de una. Bueno, No. Todos los coleccionistas cuando empezamos... ¿Qué coleccionas? Yo te comento, todos los coleccionistas cuando empezamos hay un cierto afán a dispersarse, que es un mal que el tiempo se encarga de curar, porque finalmente te vas especializando, te vas centrando. Empiezo por decir que no hay ninguna colección que se pueda terminar, a diferencia de los cromos, que sí. Sí, hay sí. 150 cromos en un álbum, o los que sean, tú lo completas, claro, y tan feliz. El resto de las colecciones son inabarcables. Siempre hay... Una colección siempre está viva. Siempre hay una pieza que te falta, claro, siempre hay una pieza mejor, siempre hay una pieza más cara, siempre hay una pieza que hasta un momento determinado estaba en manos privadas y por circunstancias se pone en mercado. Por tanto, es algo que te va a acompañar, tú decías muy bien al principio, es algo que te acompaña durante toda tu vida. Si tienes posibilidades y tienes interés y tienes, bueno, pues no hay limitaciones físicas que te permitan moverte, subir, bajar y un mercado tal, es cansadito, pero es muy entretenido. Entonces, me preguntabas, yo colecciono, me gustan las antigüedades en general, me dedico a las antigüedades en general, pero tengo mi debilidad por la historia, y en concreto por la historia militar. ¿Mundial o más centrada en España? Más centrada en España, y ahora explicaré por qué. Llegó un momento en que, de tanto leer libros de historia, tantas películas, tal, al final, pues un día se cruza en tu camino una pieza original y a partir de ese momento estás perdido. Se acabó. A partir de date pero bueno, ¿qué he hecho yo? Sí, no, date por liquidado porque como te pique el gusanillo, estás acabado. O sea, he conocido casos, doy fe, de personas de verdaderas patologías, en las que ya el coleccionismo se había convertido en un problema serio. Un obsesivo. Pero obsesivo al punto de tener que, bueno, de poner en una situación crítica económicamente una familia. Claro. Pues sí, no, para poder satisfacer esa avidez incansable. Pues llega un momento que es una adicción. Claro. Entonces te comentaba, yo como siempre he sido muy apasionado y muy aficionado a la historia militar, pues de repente dices, bueno, pues qué fantástico, además de ver una película, de leer un libro, poder tocar algo de la época, ¿no? Y entonces empiezas a dispersarte, coges un poquito de allí, un poquito de allá, no sé qué, no sé cuánto, tal. Generalmente tiendes a... En este caso a los ejércitos que pueden ser más vistosos desde el punto de vista de la uniformología, de la estética, luego cada uno aprecia determinadas cuestiones, hay épocas verdaderamente bonitas desde el punto de vista de los uniformes y demás, por ejemplo la época napoleónica, por ejemplo la época de la Segunda Guerra Mundial, que tiene grandísimas colecciones, pero grandísimas colecciones. En fin, yo en mi caso empecé como todos disperso, como pecadillo de juventud, y finalmente me fui centrando en el tema español, entre otras cosas porque es lo que tenemos más a mano, claro, y es más factible, aunque, insisto, hoy con la red no hay mundo, o sea, no hay límites, no hay frontera, puedes acceder a lo que quieras y puedes situar. Tú, si quieres deshacerte de una pieza tuya en tu casa en Madrid, dentro de 3 días está en Nueva Zelanda y ya está, y es así, ¿no? Y Manuel, esto te llega a apasionar tanto que bueno, que lo enfocas parte del centro de tu vida, ¿no? O sea, forma parte del centro de tu vida. Y claro, pues le coges cariño, no te voy a decir como un hijo, pero casi. ¿Tienes tus favoritos? ¿Tienes o a todas piezas las quiere por igual, como se dice con los hijos? ¿O no? Siempre hay un favorito, hay un algo especial. Bueno, pues esto supongo que también, no voy a decir lo de los hijos porque los hijos es un caso aparte. Por supuesto. Pero como casi todo en la vida, aquello que te cuesta más, que te resulta más complicado conseguir y que te cuesta más, insisto, no hablo del tema económico, pues al final es un poco lo que más te llena. Hay piezas de las que dices, no me desharía jamás.
El paso de los años también te va situando. Claro. Y te das cuenta de que no hay valores absolutos en casi nada, ¿no? Porque luego además yo ya, en fin, vas teniendo una edad y dices, llevas toda la vida coleccionando, sufriendo, disfrutando sobre todo, para que luego el día de mañana esto termine ¿en manos de quién? Puede ser que, claro, tu afición no lo sea compartida. Por supuesto. En tu caso por tus hijas. O sea, no es cuestión, pero el anecdotario que yo podría narrar de cómo he llegado a obtener piezas de gente que se deshace de cosas porque de su padre, su abuelo, vaya trasto, ¿no? Pero efectivamente hay piezas a las que les coges más cariño. Y luego hay un tema que también me gustaría Nos queda como 5 minutos. Nada, muy breve. Hay colecciones que con el paso del tiempo también van adquiriendo un valor. Claro. Un valor objetivo económico, ¿eh? Entonces, no hay que confundir lo que es un coleccionista con lo que es un inversor. Hay gente que invierte en arte, muchísima gente que invierte en arte. Estamos hablando ya de caza mayor, estamos hablando ya de piezas de mucho dinero. Creo que en nuestro país no está suficientemente regulado el tema. Es complicado porque ya empieza a intervenir factores como el mecenazgo, las propias fundaciones, temas fiscales, y ahí ya se empieza a complicar. También, como comentábamos antes, en muchos casos las líneas divisorias son muy difusas, y en este caso es uno de ellos. La manera de colocar dinero en arte, bueno, sabemos que está ahí y además sabemos que se revaloriza, y se revaloriza mucho. No te vas a retirar por una pieza de 500 euros que al cabo de un tiempo pueda valer 2.000, que estamos hablando de ese tipo de rentabilidades, pero claro, si eso lo multiplicamos, ser 500, son 500.000, pues ahí lo tenemos estos días. Se ha producido en concreto una donación de una financiera muy conocida de nuestro país, que ha hecho una donación de un óleo al Museo del Prado, óleo que en su momento le costó, ella pagó por este cuadro 300.000 euros. 300.000 euros estamos hablando. ¿Y lo ha donado? Y lo ha donado. Evidentemente, como puedes deducir, falta, el dinero no le hace mucha. No, pero bueno, luego hay casos muy paradigmáticos que todos nuestros espectadores conocerán, como el de la colección Thyssen, una colección inspirada y fundamentada en el coleccionismo. Acompañado de la posibilidad de invertir, comprar, adquirir lo que se te antoje. ¿Como negocio? Bueno, en este caso, fíjate, yo tengo mi opinión sobre la colección Thyssen. A mí me parece, independientemente del nombre y de la propietaria, en este caso, o de la viuda del propietario, yo creo que este país nunca le estará suficientemente agradecido a este tipo de personas. Por supuesto. O sea, verdaderamente, el dejar aquí la colección y hacer el museo me pareció, por supuesto. Yo no soy muy partidario, y tú me conoces hace muchos años, de los títulos de nobleza, pero si en algún caso estuviera justificado otorgar cualquier tipo de distinción de esas características, yo creo que estas personas hacen objetivamente algo de muchísimo valor por un país como el nuestro, como es poner a disposición de los ciudadanos la posibilidad de ver estas colecciones adquiridas durante tantos años, ¿no? Y que al final, bueno, pues en sí mismo se constituye en un museo como el que tenemos, afortunadamente tenemos la posibilidad de disfrutar en Madrid, ¿no? Sí, es verdad que aquí se potencia poco, no sé por qué, pero se potencia poco. Manuel, no nos queda mucho tiempo, pero yo sí quiero dejar el mensaje a nuestros espectadores, sobre todo a ellos, a estos que son coleccionistas, que bueno, que aquí pues hay una persona que conoce este mundo, que está muy vinculado con él y que bueno, pues que lo que pudiera necesitar. Hay muchas personas, probablemente más de las que suponemos, que están vinculadas de una manera u otra al coleccionismo. Los que nos dedicamos, tenemos una doble faceta, como coleccionista privado y al mismo tiempo como, digamos, estudiosos, comerciantes, investigadores de antigüedades. Nosotros tenemos una web que se llama boadillaantiques@gmail.com, en la que gustosamente atenderemos cualquier duda, tasamos, insisto, emitimos certificados de expertización, porque esa es otra cuestión. Claro, lo que decíamos antes. Saber si lo que tienes realmente vale más o menos de lo que tú te crees que vale, porque
todos tenemos la tendencia a pensar que somos los felices poseedores de un tesoro. Siempre. Y lamentablemente en muchos casos no es así. Creemos que tenemos algo que vale más. No hablo de valor sentimental, hablo objetivamente del valor económico. Tengo yo un cuadro de, o tengo una escultura de, y luego pues va a ser que pues no. puede ser muy bonito, puede ser tu... Como ha pasado no hace mucho tiempo con un pintor francés que no recuerdo el nombre. Bueno, había nacido en Cataluña, pero vivía en Francia, y entonces resulta que en un pueblecito, es que no recuerdo el nombre. Que han descubierto en el museo que más de la mitad de las obras eran falsas. Falsificadas. Sí. De hecho, hay un cuadro donde se ve una edificación posterior a su muerte. Entonces, claro... ahí estamos hablando ya incluso de un museo que se supone que tiene que tener personal cualificado para ser capaz de tasar o expertizar determinadas piezas, que no ocurrirá a nivel individual cuando la mayoría de nosotros no somos expertos en ese tipo de cuestiones, en casi nada. Puedes interesarte en una rama en concreta, pero generalmente, hombre, salvo que seas un gran aficionado, por ejemplo, a la pintura, es difícil que tú sepas realmente tasar en cuánto puede valer un cuadro que tú estás harto de ver en tu casa, o por el contrario te creas que porque te viene de herencia familiar, pues tiene un valor que luego realmente, al final el valor es el mercado el que lo marca. Sin duda. Antes de despedirnos, ¿me dices alguna de las piezas esas especiales para ti? ¿Cuál? Dime una pieza. Bueno, pues yo tengo... Quizá por lo que te costó conseguirla. Sí. Yo soy el feliz poseedor de por ejemplo, de una serie de objetos que pertenecieron a un teniente aviador en la Guerra de África, fue condecorado con la laureada de San Fernando, y la curiosidad, aparte del hecho en sí, que es un hecho heroico, la laureada de San Fernando no se concede a cualquiera. Este hombre era un teniente de artillería, que curiosamente la laureada se le concedió por una acción aérea. En aquellas épocas en las que el ejército del aire no existía como tal, la aeronáutica estaba en ciernes, y un teniente artillero, en aquel momento a los mandos de un avión, allá por el Gurugú o las montañas del Rif, años 20, pues por una acción heroica le concedieron la laureada de San Fernando. Entonces tuve la suerte de acceder a una serie de piezas que pertenecieron a este hombre, el teniente Seneno Ordiales, que está recogido en los libros de los caballeros laureados. Y bueno, pues son unas piezas que, aparte del valor material, por el hecho por el que fueron concedidas, para mí tienen un valor muy importante. Y muy especial, claro que sí. Pues me ha gustado muchísimo el programa de hoy, muy interesante, porque tal como yo intuía, es un mundo poco conocido. Pues si me permites, para terminar, animaría a nuestros espectadores a que coleccionaran. Sí, te hace ser metódico, ordenado, organizado. Efectivamente. Sobre todo, insisto, te centra mucho, te ayuda, te llena mucho tu tiempo. Todos tenemos más o menos tiempo libre, pero algo tenemos, ¿no? Y entonces me parece una de las actividades más beneficiosas para que tú puedas desarrollar en tu tiempo libre. Te complementa con muchas otras actividades, el turismo familiar, Bueno, pues siempre puedes tener un ratito para visitar una tienda, para visitar un mercadillo. Te acompaña en tus momentos de soledad. Te proporciona mucha satisfacción a todos los niveles, ¿no? Y por supuesto te hace ser metódico, muy cuidadoso por la cuenta que te trae, claro, por gastarte un dineral. Como te ha costado conseguirlo, ya no solo el dinero, sino todo lo que de ti has invertido. Por lo tanto, se me resulta difícil encontrar algún inconveniente a la afición del coleccionismo. Pues afición que desde aquí apoyamos, y que yo espero que continúes con ella, y bueno, yo veremos a ver si me inicio. Yo te invito pues a que te sumes. Yo recojo la invitación. Mira a ver en casa que tienes varias cosas de algo. Seguro, y es el germen de una futura colección. Seguro, y cuando llegue a casa voy a poner a mirarlo. Pues muchísimas gracias, Manuel Fernández Moriche, por haber estado en nuestro programa hablando de este apasionante tema. A ti, Mabel. Y espero verte pronto. ¿Sabe Dios con qué tema? Con el que tú digas, yo intentaré acompañarte. Muchas gracias. De ustedes ya me despido. Como siempre, hasta nuestro próximo punto de encuentro. Ya saben, aquí en Déjate de Historias TV. Aquí les espero. Muchas gracias.